de estos países que tienen muchos problemas como para ocuparse de cuestionar a otros. Representantes del autodenominado Grupo de Lima presentaron ante la ONU un informe amañado sobre los derechos humanos en Venezuela. Pero ¿por qué los gobiernos de dichos países omiten la realidad política, económica y social que viven y enfrentan en sus propias naciones? A continuación presentamos algunos datos sobre el manejo de derechos humanos en los países que integran el autodenominado Grupo de Lima. El panorama de violencia, desigualdad y discriminación también repite en Bolivia. Tras el golpe de Estado a Evo Morales, organizaciones sociales han denunciado el incremento de la violencia, asesinatos y la discriminación racial en ese país. Soy una ciudadana alteña, me llamo Alison Coronel. Quiero denunciar que aquí se ha gestado un golpe de Estado. Esta bandera no es de un partido político. Esta bandera es de nuestros indígenas que no han luchado 20 días, han luchado años. En 2019, la Defensoría del Pueblo confirmó más de 800 heridos y 30 fallecidos desde las elecciones presidenciales cuando se desató una ola de violencia de opositores a Evo Morales. Y también desde el 11 de noviembre, un día después de la renuncia forzada del mandatario que originó manifestaciones en rechazo al golpe de Estado. Yo estoy buena, verdad, que no tengo miedo por decir mi verdad. Y estoy en un país libre y no voy a callar. Y si quieren matarme, que me maten. Y como he dicho un día, por este proceso de cambio voy a dar mi vida. La realidad en Ecuador es similar. Unido, jamás será vencido. Según datos de la Defensoría del Pueblo de esta nación, solo en 2019 se registró un incremento de la violencia y represión policial. El enfrentamiento de las fuerzas de seguridad dejó al menos 11 muertos y más de 1.300 heridos, más de 1.100 detenidos. Ecuador ha convulsionado en medio de protestas contra el paquetazo económico anunciado por el gobierno de Lenín Moreno, quien anunció en octubre de 2019 medidas de austeridad para la población, lo que desató el descontento de la población. La pandemia del COVID-19 incrementó la dependencia del gobierno ecuatoriano del Fondo Monetario Internacional. Esto condujo al descontento, protestas y manifestaciones del pueblo ecuatoriano. Aunque la Constitución de la República Federativa de Brasil también estipula en su primer artículo el respeto a la dignidad humana, según un informe de la organización no gubernamental Global Witness, durante 2019 Brasil ocupó el tercer lugar después de Colombia y Filipinas en la lista de los países donde se registraron más muertes de activistas medioambientales y de los derechos humanos. Un estudio de O Globo Brasil detalla que en 2019 se registraron más de 18.000 homicidios y un incremento del 7% en 2020, con más de 19.000 muertes violentas por el incremento de armas de fuego en esa nación. Respecto al ámbito de la salud, en medio de la pandemia por el COVID-19, Brasil también enfrenta una profunda crisis sanitaria. El estudio sobre casos globales de coronavirus de la Universidad Johns Hopkins ubica a Brasil en el tercer lugar a escala global con mayor número de contagios y una profunda crisis sanitaria que ha generado cerca de 200.000 muertos, sepultados en su mayoría en fosas comunes. En materia económica, Brasil también registra los peores índices de desempleo, que se ubican en 13.8% y un crecimiento de la desigualdad y pobreza este 2020, según estudios del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Este drástico panorama sobre violación de derechos humanos, incremento de la violencia, desigualdad y pobreza, también se percibe en el resto de los países que integran el autodenominado Grupo de Lima. En una próxima entrega abordaremos detalles sobre las inconsistencias planteadas en el informe que ha presentado el autodenominado Grupo de Lima ante la Organización de las Naciones Unidas. Representantes de los poderes públicos venezolanos destacan que dicho informe tiene marcado un evidente sesgo político que busca atacar la institucionalidad en nuestra nación, utilizando la vieja receta de falsa bandera de crímenes de lesa humanidad para justificar una intervención armada en nuestra nación.